Triunfazo de Belgrano, 3-0 frente a Newell's. Lo pasó por encima, más incluso que el miércoles pasado por Copa. Revalida lo hecho justamente por Copa en cuanto a lo actitudinal, el conjunto de Zielinski, que encima tuvo varios puntos altos, similar, y termina siendo, creo que, muy parecido el análisis de lo que fue el partido frente a Newell's, pero incluso hay que destacarlo un poquito más porque se repitieron varias actuaciones, algunas incluso mejoraron un poco, y fue por el campeonato. Fue teniendo en cuenta que Belgrano estaba en un debe por el campeonato, y con esta victoria, y además el hacerlo 3-0, más allá de lo que implica el hecho de la goleada y todo, hay que tener en cuenta que por esa diferencia de gol, Belgrano se termina metiendo séptimo a lo que es el fin de esta fecha. Entonces termina siendo muy positivo el 3-0, no solamente por cómo se dio, sino porque Belgrano se mete con la diferencia de gol entre los primeros 8 de su zona. Fecha 10 frente a Barracas y después se va a venir el clásico, lo que se le viene a Belgrano. Ahora, hablar de lo que fue el partido de esta noche. La realidad es que yo creo que Belgrano lo fue tanteando al partido teniendo en cuenta que Belgrano repitió el equipo, Belgrano paró el mismo 11, el mismo esquema, y que Newell's hizo dos cambios. Cambió el lateral izquierdo, al que jugó de 4 lo puso a jugar de 3 y metió un lateral derecho, y cambió a quien jugó de 8. Es decir, todo el cambio que hizo Newell's fue por su sector derecho y modificó una pieza en el sector izquierdo. ¿Por qué remarco esto? Porque hoy Belgrano atacó muy poco por el sector izquierdo, por el lado de Sporle, que volvió a tener un gran partido y acentúa su posición jugando como carrilero por la izquierda, teniendo en cuenta esta baja de Rica y que Sporle siente un poco más el ataque que la defensa. Rica lo contrario, siente más la defensa que el ataque, y Sporle reemplazando o por lo menos luchando por su lugar lo está haciendo de buena manera. Ahora, el trámite del partido pasó en el medio campo y esta vez paró bien un doble 5 y dos volantes externos, si se le quiere llamar, unos internos pero mucho más cerrados, el Oro Fabiani, para que ese hueco que hablábamos el partido pasado que dejaba Newell's y que aprovechó Metilli, a la hora de que Celarrayán se tire para atrás, no quedaba. Marcó mucho en bloque, muy zonal el mediocampo de Newell's, dejándolo libre a Celarrayán, dejándolo libre a Metilli, lo propio con Jara, pero cuando recibían siempre tenían un tipo que se les pegaba atrás. No era marca personal como el otro día, sí era una marca zonal. Y por eso creo que Zielinski y Belgrano lo fue midiendo y tanteando el partido para ver por dónde le podía entrar, para ver por dónde podía sacar esa diferencia. Y la realidad es que con el manejo de pelota dividido en cierta parte del primer tiempo, hubo un momento en el que para mí termina de hacer el clic, y es cuando empieza a aprovechar Belgrano, y distinto al partido del otro día de ir hacia adelante a buscar ese lugar, fue más atrás Belgrano, lo metió Metilli más atrás, lo metió Longo más atrás, Celarrayán lo pegó un costadito para recibir y le dejaba el hueco a Jara, que Jara, dicho sea de paso, hace molestar a dos jugadores. Y eso también es ser inteligente a la hora de leer el partido por parte de Zielinski. Saber que si para adelante no hay lugar, ganate el lugar vos atrás. Después Belgrano quedaba lejos a la hora de atacar, quizás, sí, pero con toques rápidos, que hoy lo tuvo, llegaba. A ver, no lo peloteó Espínola, no lo hizo figura como sí pasó quizás el partido anterior. Va a haber muchas comparativas con el partido anterior porque es el mismo rival y prácticamente el mismo equipo en cuanto al 11. No lo peloteó a Espínola de la misma manera, pero notó un Belgrano más protagonista con la pelota incluso que el partido pasado. Porque hoy Celarrayán quizás tuvo un partido flojo para lo que venía siendo el chino Celarrayán, más allá de sus características y todo. Por ahí estuvo muy marcado o siempre que recibía lo trataban de encerrar. Jara, que cada vez que controlaba lo chocaban o le hacían falta para que no pueda jugar de espaldas ni ponerse de frente. Un Ubita que hasta gran parte de el primer tiempo, por no decir segundo tiempo, hasta que hace el gol,
estuvo un poco desaparecido, no tuvo esa labor de ir a luchar contra los centrales siquiera. Y después lo que fue el doble 5, donde para mí están las dos figuras. Longo, que no dejó nunca que filtre una pelota a Newell's, que siempre se paró bien en el medio para que Newell's no filtre una pelota. Y la figura del partido, la vez pasada no fue porque Jari hizo 2 goles, hoy no hay quien lo opaque porque encima se destapó con un gol que es 80% responsabilidad de Juan Espínola, un 20% por parte de Francisco González Metilli, la figura del partido en la noche de hoy. ¿Por qué? Porque Metilli, cuando uno habla de un volante mixto, cuando uno analiza y por ahí si no está muy metido o no sabe bien cómo rearmar en un 4-4-2 o en un doble 5, vamos a ponerlo para no ir tanto a un esquema, sino en un doble 5, tenés que tener un 5 de marca y uno creativo, pero que ese creativo también marque, que ese creativo sea el famoso mixto. Yo creo que vos le preguntás a cualquier persona qué características tiene que tener un 5 mixto y te va a decir que sepa pararse para la recuperación y que tenga buen pie para habilitar a un compañero o dársela al que tiene que manejar la pelota en ataque. Y además, Metilli a eso que por ahí te lo podía aportar Menossi en su momento, le tocó a Rolón ser el jugador en esa posición, con el buen pie, con el bien parado a la hora de defender, le aporta despliegue. Hoy Metilli estuvo en todos lados. Para recuperar la pelota en área propia aparecía Metilli, para atacar o generar una situación en área rival aparecía Metilli, supo jugar y una vez más supo hacerse de la pelota y manejar los tiempos cuando el que estaba un poco más tapado era Zelarrayán. Siempre digo, y esto ya pasa en un ejemplo propio que le pasa a cualquier persona que va a jugar al fútbol, cuando hay uno que es bueno, cuando hay uno que saca una diferencia, que en este caso vendría a ser el chino Zelarrayán, vos te das cuenta a quién es el que más se la da, a quién es el que más confía porque sabe que se la puede devolver bien, porque se puede llegar a sacar un tipo de encima. Y yo siento que el chino Zelarrayán ha encontrado en Metilli eso, un tipo al que le da la pelota y descansa él un poco, en el que lo hace cargo y cuando está marcado le señala que vaya un hueco para que Metilli sea el que ocupe ese lugar y liberarlo a Zelarrayán. Encuentra un tipo que entiende por lo menos un poco como entiende él el fútbol. Zelarrayán encuentra en Metilli a alguien que las ideas de juego, el buscar el espacio, el cuándo patear, el cambio de vuelta de la pelota, más o menos las entiende. Y queda en evidencia porque el chino lo busca. Y el chino, hace tiempo, sacándolo a Jara como número 9 y a la hora por ahí de rebotar, hace tiempo no encontraba un aliado, hace tiempo no encontraba un socio. Y con Metilli, estos últimos 2 partidos los encontró. Insisto, ahora lo tiene que mantener. El otro día decíamos que había sido un partidazo y que tenía que jugar bien hoy. Hoy lo vuelve a hacer y hoy es figura. Para el partido que viene lo tiene que volver a mantener, lo tiene que volver a demostrar. Para que no sea una serie de partidos nomás. Y lo importante es que es la confianza del técnico de darle otra oportunidad, ni hablar de lo que es el gol y que lo espere todo el banco de suplentes, denota que Metilli termina siendo una pieza fundamental en Belgrano. Y encima con las 2 actuaciones que ha tenido, queda más en evidencia de lo que es. Y agrego algo, la importancia no solamente de que se haya encontrado el socio de Zelarrayán, sino la importancia de que se le haya encontrado el socio Longo. Porque esos primeros partidos Longo-Sarabia nos confundieron a todos de que al fin Longo tenía un socio que corretee igual que él y que se pare un poquito más adelante, porque así había sido lo de Sarabia. Pero terminaron pisándose, los últimos partidos no fueron cómodos para ninguno de los dos, y entonces se apostó por Metilli. Y Metilli, estos últimos 2 partidos, ha demostrado que a Longo le da la posibilidad de jugar solo, como a él le gusta, a la hora del correr, a la hora de pararse como el 5 tapón, y a su vez un acompañante al lado al que le puede dar la pelota para limpiarla, al que si Longo sale lejos lo va a cubrir atrás. Entonces es muy positivo que en Belgrano el 10 y el 5, 2 piezas fundamentales de la columna vertebral del equipo, hayan encontrado a su socio y que sea el mismo el socio, que le rinda a ambos. Sumado a ello, hoy los 3 centrales, Morales, que hay que ver qué tiene porque el ruso dijo que salió lesionado y hay que estar atentos a eso, nuevamente tiene un gran partido, con Pagliucci con un desgaste impresionante, Sporle lo propio. Lisandro López, la voz de mando y el orden que le da Lisandro López a Belgrano
Es increíble, es lo que necesitaba y hace mucho que no hay un jugador en Belgrano que le aporte la seguridad y el orden y la tranquilidad que le aporta Lisandro López a sus 10 compañeros. Porque le da tranquilidad a todos, porque cuando la pelota está complicada abajo, la pide, porque indica dónde dar el pase, cómo, porque si él tiene que ir 2 o 3 metros hacia adelante y pinchar una pelota para dársela a un compañero, lo hace. Si tiene que tocar y pasar, también se suma. Es un jugador que le da confianza a sus jugadores. Y otro que hay que destacar, que hoy jugó primer tiempo de stopper por izquierda y después terminó jugando el número 2 cuando sale Morales y entra López y se rearma la línea de 4, es Alexis Maldonado. El refuerzo que hay que destacar porque viene a suplir nada más y nada menos que la baja del Nano Troilo. Con lo que le costó a Belgrano buscar a alguien que se pare en el lugar que había dejado Troilo y rinda y lo haga bien. Porque probó con Meriano, porque se había probado con Leguizamón, porque lo probó a Rica y ninguno cumplía esas características. Y hoy Maldonado quizás no tiene ese pase vertical que sí tenía Troilo, pero de arriba no pierde una pelota, si se tiene que tirar al piso se tira, si tiene que salir a cortar, corta, cuando tiene que correr de espalda, corre de espalda. Es un tipo que ha sabido cumplir el lugar que tenía que ocupar teniendo en cuenta la baja de Mariano Troilo y ese debe que tenía Belgrano en la defensa. Después lo de Cardoso, la verdad que no lo vienen probando mucho, es una realidad. No recuerdo un partido en el que Belgrano lo hayan peloteado. Sí, obviamente, el Central Córdoba le hizo 3 goles, él peca en el primer gol porque salió a cortar un muy mal centro, pero no recuerdo que lo hayan peloteado mucho. El gol de Cocolizo en Copa es un golón. Y hoy, en la que se lo llamó, que es el penal, lo atajó. Más allá de cómo lo pateó Benedetto, lo que dijo después Fabián en conferencia de que había pateado todos los penales así, habían entrado todos. Más allá de eso, hoy Cardoso, en el momento en el que se lo puso a prueba, rindió y lo hizo bien. Y eso también, como fue el gol para el Lubita Fernández, el darse confianza él mismo, es para Cardoso el haber atajado el penal. El demostrar que no es que Cardoso no le venían haciendo goles porque la defensa es buena, solamente, sino el demostrar que él también está en el arco. Creo que termina siendo positivo porque se da confianza a él, como pasó con el Lubita. Después el tercer gol, que Gonzalo se la rayan, agarre la pelota, que encare, que se anime, que asista. Lo propio Mavilla cuando le toca entrar. Hoy lo vimos a Heredia parado más de Compañucci, de carrilero por la derecha. Yo pensé que cuando entró iba a entrar de mixto, no, entró de carrilero por la derecha. Muy pocos minutos, igual no tuvo para demostrar tanto. Pero además Belgrano pudo reacomodar el equipo sacándolo a Jara, sin tener un 9 suplente en el banco, y parándose distinto, sin sufrirlo, a mi entender. Muy positivo el triunfo de Belgrano, por cómo se dio, para mí incluso termina siendo mejor que el de Copa el otro día, por lo actitudinal, porque necesitaba ganar, porque se mete entre los primeros 8 nuevamente. Ahora ya es una realidad, todo esto lo tiene que revalidar y sostener en el tiempo, porque si no, te quedas con un partido, te dormís en los laureles y es lo que no tiene que pasar, que dicho sea de paso, no ocurrió en el partido de hoy de lo que había pasado el miércoles anterior. Ganó Belgrano 3-0 en Alberdi frente a Newell's y nos estamos viendo, gente. Muchas gracias.